Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Claudia Lavarría de la Biblioteca Escolar Futuro. Estamos hoy reunidos en este taller, Las matemáticas también cuentan, que nace de una investigación que realizan investigadores, varios de los que están acá, Francisco, Pablo, Constanza, Claudio, Javiera, Andrea, quienes analizan, estudian obras literarias y su vínculo matemático para potenciar los aprendizajes de ambas disciplinas. Nosotros como Biblioteca Escolar Futuro quisimos ser parte de ese trabajo y poder llevarlo a las comunidades educativas con las que trabajamos y muchas más a través de la publicación de la obra y de una serie de talleres como el que estamos iniciando hoy día. En conjunto con el equipo de Matematecuenta postulamos a un fondo del libro que logramos adjudicarnos para poder generar la publicación y una serie de actividades asociadas. Hoy Pablo, Francisco y Andrea y las demás investigadores que están aquí acompañándonos van a hacerles un taller donde van a poder revisar los conceptos que están detrás de la investigación, pero también elementos prácticos que les pueden llevar a esta selección de obras matemático-literarias. Así que los dejo con ellos. Francisco, me imagino que vas a partir tú para comentar sobre la publicación y sobre sus alcances. Uh-huh. Bueno, solo decir que le agradecemos a la Biblioteca Escolar Futuro por la oportunidad también de dar el taller. Hemos trabajado con ellos y nos han ayudado muchísimo, pero voy a dejar a Constanza que nos va a ir guiando un poquito en la presentación y ya nos vamos a ir conociendo un poco a través de ella, y también en la segunda parte del taller una actividad más práctica y más de grupo pequeño para que podamos interactuar mejor. Constanza, gracias. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a, como bien dice Claudia, este taller teórico-práctico llamado Las matemáticas también cuentan, selección de obras para orquestar el aprendizaje literario matemático. Como bien también contaba ella, esta iniciativa se desarrolla a partir del trabajo conjunto de docentes y estudiantes de la Facultad de Educación, tanto del campus de San Joaquín como del campus Villarrica y la Biblioteca Escolar Futuro. En este sentido, nuestro equipo está compuesto por, en primer lugar, Francisco Rojas, docente del área de didáctica de las matemáticas de la facultad, ahí lo podemos ver. Pablo Catipillán, estudiante de Pedagogía General Básica, con mención en Ciencias y también en Lenguaje y Comunicación. Miley O, docente del área de Literatura de la facultad. Andrea Cáceres, jefa de carrera y docente del área de Didáctica de la Matemática de nuestra facultad. Javiera Cifuentes, profesora de Pedagogía General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación. Y finalmente quien les habla, Constanza Baeza, estudiante de Pedagogía General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación. En este sentido, a continuación, le doy el pie a Francisco para que nos cuente un poco respecto al origen de este proyecto. Antes de eso, quizás, no sé si mencionamos a Claudia Vázquez del campus Villarrica también. ¿Sí? Ahí está Claudia, que no la había visto, que ya nos va también a acompañar ahí en un taller. Sí, pasemos al origen del proyecto. Comentarles que nace esto de un proyecto de implementación de la mejora docente a partir de los fondos basales del Ministerio de Educación, donde destinamos muchos recursos a que los equipos docentes crearan iniciativas e innovaciones a la docencia, y una de estas es este proyecto original de Las matemáticas también cuentan. Está enfocado a pedagogía básica, y por eso es que también Andrea, como parte del equipo de matemáticas, pero también como jefa de carrera de pedagogía básica, nos ha acompañado en todo este proceso, además de ser una de las impulsoras de la idea. Y entonces hemos ido consolidando un equipo interdisciplinario e interinstitucional, ¿no es cierto? Equipos de literatura y didáctica de la matemática de la Facultad de Educación, estudiantes en activo de la carrera, que consideramos clave para que después, cuando vayan al sistema, trascienda solamente el proyecto de intrauniversidad. Claudia Claudia Vázquez como como académica del campus Villarrica, mucho tiempo director del departamento de matemáticas del campus, especialista en didáctica de la estadística,
también nos ha ido acompañando en este proceso, y a todo el equipo de la Biblioteca Escolar Futuro, liderados por Claudio Lavarría también. Un poco este proyecto consolida en un libro que se va a lanzar próximamente, que va a ser un catálogo de obras literarias. Vamos a ver varios ejemplos durante la sesión, donde pudimos analizar más de 300 obras de literatura infantil que podían tener alguna conexión con desarrollo de ideas matemáticas y habilidades matemáticas, y de distintos géneros literarios y discursivos, que finalmente consolidaron en 60 obras que seleccionamos y caracterizamos, y también estamos haciendo orientaciones pedagógicas y didácticas a algunas de ellas. Y tenemos un conjunto no menor de criterios matemáticos, literarios y visuales que Pablo y Constanza van también a exponer en un ratito más. Y eso es como la presentación general de lo que hemos estado haciendo. En términos de la ruta de aprendizaje, para que nos quede, para tener un pie de estructura, primero realizaremos la lectura del cuento La niña que contaba, que está dentro de nuestro catálogo de obras seleccionadas. Posteriormente explicaremos los criterios y fundamentos de selección para el catálogo de obras, y finalmente realizaremos un análisis en grupo pequeño de una pequeña, en específico 6 obras de nuestro catálogo, y esa va a ser la parte más práctica de este taller, la segunda patita finalmente, en la cual cada uno y una de ustedes va a poder experimentar in situ lo que nosotros hemos desarrollado en este proyecto. A continuación, entonces, dejo a Javiera Cifuentes, quien nos va a hacer una lectura en voz alta del cuento La niña que contaba. Bueno, es natural que la lectura, la literatura en general, nos evoque ciertas sensaciones, ideas, y aún más cuando la confrontamos a este vínculo matemático, ¿no? Entonces, vamos ahora a pasar una etapa de un menti, donde ustedes van a poder expresar de qué ideas o sensaciones nos dejó esta lectura. Super, vamos teniendo cada vez más conceptos, ideas asociadas a la lectura. Vemos cómo se va formando la nube de palabras, de conceptos. Me gustaría dar la posibilidad, si es que alguna o alguno de los participantes quisiera explicar algunos de los conceptos que le provocó muy brevemente, para que podamos compartir y podamos también proyectar qué significa leer un cuento bajo esta perspectiva. Vemos a Joana, que tiene la mano levantada. Te escuchamos, Joana. Hola, yo coloqué esperanza, porque en el final del cuento le dice que todos los grandes cálculos empiezan desde del 1, 2, 3. Entonces muchas veces los niños ven un problema difícil o la matemática la ven ya como una ciencia muy complicada, entonces les da miedo y no se atreven. Entonces en este cuento hay esperanza, para que la mamá le dice a la niña, todos los grandes cálculos empiezan con el 1, 2, 3, 4. Entonces, y que cada cálculo o cada avance es un paso para llegar al resultado.
Entonces, eso tiene mucho sentido para los niños, porque al final ellos se motivan y cada pasito que van dando van pudiendo lograr el objetivo de que resolver el problema o ser más hábiles en matemática o entender más o ser más felices en ella. Eso, por eso puse esperanza. Muchas gracias, Joana. Súper relevante el componente afectivo, la capacidad que tienen los libros y las historias de poder interpelarnos, de poder ofrecernos oportunidades de poder reflexionar, de poder pensar y de disfrutar, porque es una obra visualmente muy bella, hay mucho componente poético también, hay conceptos acá que vemos en la nube de inspiración, ternura, el hecho de que sea una niña también es súper potente y este tipo de cosas las podemos conversar a partir del trabajo con libros. Vamos a volver y profundizar en este tipo de sensaciones y de conceptos que están detrás de una primera lectura, cuando conozcamos los criterios por los cuales hemos estado trabajando con el equipo. Así que muchas gracias a todas y todos por participar. Vamos a considerar y tener muy en consideración este tipo de palabras. Así que vamos. No sé si estoy proyectando, parece que no. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por sus opiniones, muchas gracias también a Javiera por esa lectura. Ahora vamos a, bueno, Francisco Rojas y también Andrea Cáceres nos van a presentar los lineamientos teóricos a partir de por qué es importante, por qué es relevante este cruce interdisciplinario entre la literatura y la matemática. Bueno, partimos con una primera idea, que es ¿por qué literatura? Y lo que tenemos que entender es que, de alguna manera, los recursos que están ligados al lenguaje y la obra literaria permiten acercar el conocimiento del lenguaje estético a los niños y niñas. Por lo tanto, aquí un poco ya empieza a salir exactamente lo que ustedes plantean en el Menti recién, ¿cierto? Sentimientos y emociones. ¿Qué pasa con eso? Se movilizan y ¿qué es lo que hacen? Fortalecen la imaginación, la creatividad, la fantasía, la sensibilidad. Y eso lo logra la obra literaria que puedan escoger. Además, y una de las más importantes para nosotros es que se establece una conexión entre, en este caso, los conceptos matemáticos y el contexto, y por lo tanto para los niños le da una razón de ser, facilita la conexión entre los niños y niñas y el concepto que se está desarrollando, en este caso matemático. Y claro, y como ahí bien dice Francisco también, ¿qué es lo que pasa con este acercamiento? Este acercamiento nos permite entender también por qué la matemática. ¿Por qué la matemática? Aquí hay un trabajo respecto a cuáles son las actitudes que favorece, la actitud que favorece la matemática, no solamente desde la mirada de la comprensión de los conceptos, aleja a los estudiantes de una visión de la matemática aburrida o de difícil comprensión, porque la pueden encontrar en distintos ámbitos de su vida, se puede relacionar con distintos aspectos, tanto emocionales como aquí decía también recién Joana, el foco está en que la literatura infantil va a permitir que los alumnos y las alumnas puedan trabajar no solamente lo cognitivo, sino lo sociocultural, lo afectivo. Y de esta manera se logra que la matemática esté en el entorno y se genere finalmente una comprensión profunda que conecta con estos conceptos que queremos trabajar y que están siempre presentes en la obra. La idea también es poder relevar esos conceptos de esta manera. Y aquí lo fundamental, ¿qué nos permite este enfoque? Lo primero, pone a niños y niñas en el centro del fenómeno educativo. Y de esta manera lo que se puede hacer es que se abren oportunidades interdisciplinarias de desarrollo, se pueden
orquestar estas oportunidades y se generan actividades profundas con significado. Además de eso, apoya la formación profesional, y esta formación profesional es interdisciplinaria, por lo tanto, partimos con nuestra formación inicial, además una formación continua, pero no solamente estamos hablando de personas que se desempeñan en el aula, sino también de mediadores, la formación de mediadores culturales. Y finalmente, obvio, generar y difundir recursos didácticos. Cuando hablamos de literario, estamos hablando de cómo la matemática, cómo hablar de matemática desde el contenido que podemos encontrar en las obras, pero también en el desarrollo de habilidades, que implica hacer matemática, y desde lo matemático, cómo se puede comprender la obra, pero también ampliar este corpus de la literatura más conocida, y por lo tanto aquí poder indagar mucho más y profundizar mucho más en que hay otras obras que le dan sentido y riqueza al conocimiento de los niños y niñas. Bueno, a continuación, muchas gracias Andrea, presentaremos los criterios tanto literarios como matemáticos que nos llevaron a seleccionar el catálogo que muy acotadamente les vamos a presentar con algunas pinceladas el día de hoy. Entonces, vamos a partir con los criterios matemáticos. En este sentido, a partir de diversos referentes tanto nacionales como internacionales, definimos como equipo dos grandes criterios matemáticos. El primero es de las ideas matemáticas, es decir, el saber matemático, y por otro lado las habilidades, es decir, el saber hacer, que subyacen dentro de las obras literarias que seleccionamos. En términos de ideas matemáticas, estas están relacionadas con los conocimientos conceptuales, como ya mencionamos, que diferenciamos 5 ideas. En este sentido, las ideas se encuentran relacionadas con los ejes del currículum, sin embargo, no son dependientes de esto. En primer lugar, podemos considerar la idea matemática de la cantidad. Esta está relacionada con el razonamiento cuantitativo, la representación de cantidades, cálculo mental, operaciones y estimación. En segundo lugar, podemos evidenciar la idea de espacio y forma, relacionada con el concepto de forma, sus representaciones, ubicación espacial y la caracterización de elementos geométricos en figuras 2D y 3D. En tercer lugar, medición y medida, que comprende la comparación de magnitudes, el reconocimiento de atributos medibles en objetos, la estimación de medidas y también la selección de unidades e instrumentos adecuados para medirlos. En cuarto lugar, reconocemos las relaciones y cambios, que comprenden la predicción, establecimiento de modelos para comprender la realidad, descripción de regularidades y la apropiación de un lenguaje algebraico, lo que comúnmente conocemos como álgebra dentro del currículum, ¿cierto? Finalmente, la incertidumbre y datos relacionada con establecer relaciones, reconocer situaciones de incertidumbre cotidianas y elaborar predicciones o conclusiones analizando datos. Estos datos pueden estar presentados de diversas formas, ¿cierto? Tablas, gráficos, etc. En este sentido, a continuación les presentamos un pequeño ejemplo. En esta oportunidad decidimos utilizar la obra Tamrangato, que permite el desarrollo tanto de nociones de forma como de medición, a partir de la caracterización de las figuras 2D que componen el tangrama. Entonces, en esta obra podemos observar tanto la idea de medición como la idea de forma, al configurar distintas opciones con las figuras geométricas 2D que se nos presentan. Respecto de las habilidades matemáticas, estas están relacionadas con los conocimientos procedimentales de la matemática. En este sentido, nosotros como equipo seleccionamos 3 de las 4 habilidades trabajadas en el currículum nacional, considerando de manera transversal la habilidad de modelización o de modelación. En este sentido, las otras 3 ideas que se presentan, las otras 3 habilidades que se presentan son la resolución de problemas, enfocada en diseñar estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana, la argumentación y comunicación, que promueve el desarrollo de las habilidades comunicativas del estudiante y también permite argumentar sobre sus decisiones,
Y finalmente la de representación, que permite interpretar un fenómeno de la realidad del entorno por medio de diversos lenguajes. En el sistema escolar destacan tres: concreto, pictórico y simbólico. En este sentido, ofrecemos como ejemplo la obra Yo tenía 10 perritos. En ella podemos evidenciar un arreglo bidimensional en que se representa el desconteo progresivo de los perritos en el relato en el relato popular que nosotros también conocemos, ¿cierto? Entonces, pueden observar las imágenes. Aquí existe una representación pictórica de estos perros que se van perdiendo progresivamente. En este sentido, observamos el desconteo del 10 al 9, del 9 al 8 y así progresivamente. A continuación, Pablo Catipillán nos va a presentar los criterios literarios para la selección de obras. Sí, gracias, Cona. Una de las primeras grandes diferencias que hicimos al poder elaborar criterios literarios fue pensar en qué géneros discursivos están presentes en esta obra. Esta gran diferenciación de géneros discursivos la entendimos como géneros literarios y no literarios. Dentro de los literarios pudimos encontrar folclore poético, como ya vimos con Yo tenía 10 perritos, poesía ilustrada también encontramos, una gran variedad de libros, álbumes y novelas infantiles. Y dentro del ámbito no literario, es que pudimos encontrar biografías, libros de conceptos, libros de escenas y de contenido. Un gran ejemplo de esto pueden ser los libros que acabamos de ver. Yo tan gran gato como libro álbum, y Yo tenía 10 perritos como folclore poético ilustrado. Mientras que en la otra vereda de los libros no literarios tenemos el libro de las comparaciones, un libro de conceptos, y la biografía de Ada Lovelace, una destacada matemática inglesa, en la serie Pequeña y Grande. Otro de los criterios literarios que pudimos utilizar y evidenciar también en las más de 300 obras que secuenciamos, pero particularmente las 60 que están siendo parte del catálogo que vamos a presentarles, son los tipos de recursos literarios que existen, principalmente vinculados con la estructura narrativa, a partir de los cuales encontramos la narración convencional, que es la que está presente en gran parte de la historia, una narración repetitiva y el uso de rimas. Uno de los grandes ejemplos que encontramos, y es un ícono de la literatura infantil, es Llaman a la puerta, de Pat Hutchins, en la cual acá el contenido matemático está vinculado a la división, particularmente de galletas, que van siendo en colecciones, en grupos cada vez menores, dependiendo de cuántas personas van llegando a la casa, porque cada vez van llamando más personas a la puerta. Entonces esta narración repetitiva permite tener un control también de cómo se va a enfrentar la obra, por ejemplo con estudiantes de primeros niveles, y también permite trabajar un poco la anticipación. Dentro de estas obras y dentro de todos estos criterios también pudimos evidenciar que la visualidad en las obras literario-matemáticas es muy importante, y la representación que se hace de la matemática también nos permitió tomar decisiones en torno a cómo secuenciar. Y en torno a eso es que, siguiendo un poco lo que mencionaba Cona respecto de cómo se representaba y cómo se intenciona el trabajo de la representación a nivel curricular, encontramos expresiones verbales, o mucho más concretas podríamos decir, las expresiones pictóricas y expresiones simbólicas de la matemática. Vamos a ver tres ejemplos de esto. La primera es respecto a las expresiones verbales, la rebelión de las formas, en la cual se expresan conceptos matemáticos en relación a obras de arte, de Kandinsky, de Monet, un montón. Dentro de las expresiones pictóricas podemos encontrar Historia del Uno, en la cual se representan pictóricamente de partida el uno que estamos viendo que está saltando en la portada, y dentro de las expresiones simbólicas encontramos Cómo aprendió a contar el tigre, de Janos, en la cual se representan símbolos matemáticos en función de poder explicar el tema del conteo. ¿Constanza? Bueno, respecto a los recursos visuales literarios, que también fue un criterio de selección, encontramos diversas obras y diversos ejemplos, y decidimos organizarlos considerando qué tan cercanas son las representaciones visuales al referente de la realidad al cual esperan representar. En este sentido, la representación más real o más fidedigna serían las primeras, las fotografías.
Luego vendrían las imágenes realistas o naturalistas, que no necesariamente son fotografías, pero son ilustraciones o dibujos que asemejan lo más posible a la realidad. En tercer lugar, tenemos las imágenes genérico-empáticas, que no enfatizan en los detalles, puesto que su finalidad no es representar la realidad tal cual es, sino que a partir de diversos recursos visuales como la paleta de colores, las formas, etc., se acercan al lector y a la lectora y esperan empatizar con él o ella. Finalmente, tenemos las imágenes de extrañamiento, que son imágenes que no se acercan a la realidad y permiten múltiples interpretaciones, dependiendo tanto de la observación del lector y la lectora, tanto como la subjetividad propia de cada una. En este sentido, como ejemplo de fotografía, tenemos un paseo matemático por el museo, donde se presentan efectivamente fotografías de diversas obras de arte. Como imágenes realistas tenemos la obra Un gorila de Anthony Brown, en el cual se presentan ilustraciones de diversos primates. Sabemos, o también como dato, a Anthony Brown le gustan mucho los gorilas, los primates, etc. Entonces se repite, es un elemento repetitivo en su obra, y aquí los representa de manera muy fidedigna. Las imágenes genérico-empáticas representadas por la Huerta de Simón, en la cual podemos observar que esta paleta de colores cálidos nos invita a acercarnos al libro, pero no necesariamente son representaciones fidedignas de la realidad. Sabemos que un gato o un cerdo no se ven así, sin embargo, sabemos a qué está refiriendo y no es lo más relevante de la obra. Y finalmente, las imágenes de extrañamiento con el ejemplo de 1, 2, 3, ¿cuántos ves? En este caso se presenta un collage, y lo que intenta reflejar son flamencos, ¿cierto? En este sentido, estos flamencos están construidos a partir de distintas piezas de papel. Entonces, sabemos que en la realidad los flamencos no son de papel, sin embargo, tenemos el referente del animal y sabemos a lo que se está refiriendo dentro del texto. Muchas gracias, Constanza y Pablo y Andrea, por todo lo que hemos ido revisando. Me imagino que los asistentes tendrán muchas preguntas en su cabeza para poder discutir luego, pero vamos a hacer un break, ¿les parece? Para luego pasar a la etapa de trabajo en... Salud, Francisco. Ahí sí. Perdón, bueno, las cosas del directo, como se dice. Y pasar a trabajo en pequeño grupo. ¿Los vamos a dejar invitados en estos 10 minutos, Pablo? ¿Menos? ¿5 minutitos? Quizás ¿Sí? 10 minutos está bien. 10 minutos, 7, 10 minutitos, para que puedan revisar el Instagram que hemos generado en la cuenta @matematecuenta, donde podrán ir revisando las distintas publicaciones que hemos hecho. Vamos dando cuentos, vamos mostrando lecturas mediadas, para que puedan ir viendo esos videos mientras, y eso les va a dar también más ánimo para poder tener la segunda parte. A ir continuando para que podamos aprovechar de la mejor forma este pequeño espacio que nos hemos dado todas y todos para indagar en este maravilloso cruce entre matemáticas y literatura, ¿no, Pablo? Entonces... Así es. Le damos también la bienvenida a un par de colegas. Creo que se sumó Miss Verónica, vi por ahí. Y... ¿quién más? ¿Laura Velarde puede ser? No. No, pero entraron un par de colegas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a los que han podido ir entrando ahora. Así que sigamos con lo que teníamos preparado, Pablo, por favor. Sí. Bien, una cosa muy importante que nosotros hemos querido y estamos trabajando aún para lograrlo es poder ofrecer orientaciones sobre cómo trabajar este tipo de recurso literario en matemática de una visión interdisciplinaria, por cierto, ¿no? Y por lo tanto ofrecer oportunidades de aprendizaje coherentes para niñas y niños. Entonces,
no es lo mismo seleccionar una obra, caracterizar otra obra, que cómo implementar estas obras en nuestra enseñanza, en nuestras clases, en nuestras experiencias educativas. Entonces, aquí tenemos 6 obras con las cuales vamos a trabajar en pequeños grupos que Pablo ya tiene armados, ¿no es cierto?, para poder trabajar, y donde vamos a poder vivir la experiencia de leerlas y contestar algunas preguntas. Para eso vamos a trabajar en grupos en 6 grupitos de personas. Cada uno vamos a estar uno de nosotros, Constanza, Pablo, Claudia, Andrea, vamos a estar y yo en uno de esos grupos, y vamos a leer unas de las obras, que ya veremos cuáles nos toca a cada uno, y mientras la leemos, les pedimos que vayan pensando en esta primera pregunta: ¿cómo podemos categorizar esta obra en torno a los criterios que vimos? Siento que lo pasamos rápido, pero algunos que ustedes recuerden cómo lo pueden caracterizar. Luego nos vamos a dar un tiempo en el grupo para poder, en un Padlet, que les daremos el link en los respectivos chats, responder otras 3 preguntas orientadoras respecto de visibilizar cómo podríamos implementar este tipo de obra y recurso literario y matemático. ¿Qué esperamos lograr al usar este tipo de obras? ¿Cuáles son nuestros objetivos, no es cierto? ¿Cuál sería nuestro primer paso para implementar? ¿En cuál va a ser en nuestra planificación, cuál va a ser nuestro primer paso? ¿Y qué recursos o adecuaciones necesitamos para trabajar con obras literarias y matemáticas? Esto lo vamos a tener a disposición en el Padlet, por tanto vamos a poder ver las preguntas, ¿no es cierto? Y ahora habría que armar los grupos de trabajo para poder visualizar la lectura, ¿no es cierto, Pablo? Y si necesita, estoy bien en lo que he dicho, ¿no? Sí, todo bien, Francisco. Quizás sumar que luego del trabajo por grupos en cada uno de los Padlets, vamos a volver al grupo grande, en el cual estamos todas y todos, para poder sistematizar un poco estas aproximaciones, porque cada uno viene de contextos distintos, y la idea es que podamos enriquecer también respecto de los objetivos, qué alcances pedagógicos podemos hacer respecto de esta obra, y también este primer paso que podemos decir, ¿cómo empezamos a trabajar literario matemáticamente con estas obras? Habiendo dicho eso, voy a dejar de compartir y voy a mandar a los grupos. Así que les va a llegar la notificación ahora de unirse a cada una de las sesiones. Vamos a ir volver a la presentación que nos pone Pablo. Y la idea ahora, y si no Pablo me corrige, es poder establecer algunas ideas generales sobre qué esperamos lograr con cada una con las obras, con el trabajo con obras literario-matemáticas, dicho de forma genérica. ¿Cuáles serían nuestros primeros pasos en hacer este tipo de experiencia? ¿A qué nos atrevemos o qué necesitamos? ¿Qué recursos o adecuaciones tendríamos que dar cuenta de ello? Pablo, dinos tú la dinámica. Sí, todo bien, Francisco, lo dijiste muy bien. Considerando que cada grupo leyó distintas obras, lo que vamos a hacer es tratar de poder extrapolar las grandes ideas de las cuales conversamos y de las cuales pudimos haber conversado por 3 horas más, porque la conversación da para eso. Hay mucha riqueza en esta obra literaria y en el conocimiento que cada una y uno de ustedes tiene. Entonces, vamos a tomar las grandes ideas del Padlet y las vamos a tratar de sintetizar para poder proyectar también en general respecto del uso de obras literarias para el trabajo matemático. ¿Con qué nos quedamos básicamente de este taller, de este brevísimo taller? Sabemos que hay un montón todavía por desarrollar, y le quería pedir también la ayuda a Constanza y Javiera, así que pueden también, para que vayamos fila por fila. Habiendo dicho esto, me gustaría pedirle a algún voluntario o voluntaria que nos comente un poco cuál fue la experiencia respecto de qué espera lograr al utilizar esta obra, mientras vamos complementando y sistematizando con las colegas. No sé si hay algún voluntario o alguna voluntaria que nos cuente más o menos qué pasó.
O en- Yo puedo ser. Adelante, te escuchamos. Ya, yo estuve en el grupo de Constanza, éramos 3 con Joana, una profesora de matemática, yo soy profesora de historia, y lo que en el fondo uno espera, yo por lo menos, a pesar de tanto tiempo trabajando en educación, siempre siento que lo que mejor hace para esto es que nos juntemos y que cada uno aporte su experiencia, y con esto de darle un formato especial, uno se da cuenta que a veces con muy pocos recursos puede desarrollar grandes actividades. Porque un pequeño libro que después uno se va entusiasmando, lo puede hacer con láminas, puede desarrollar miles de actividades. Es la motivación. Yo espero que a través de estos pequeños talleres, que no son tan pequeños, porque son tremendamente motivadores, podamos hacer eso, o sea, seguir creciendo dentro de un contexto tan negativo, podríamos decir, porque cuesta, se hace difícil, estamos todo el día en reuniones, mucha dificultad para las clases, pero esto es súper motivador, es muy motivador. Eso, yo espero que, que podamos seguir en esto. Muchas gracias, Margarita. Sí, gracias por compartir. Verónica, tienes tu manito levantada, te escuchamos. Ya, yo lo veo, bueno, yo soy profesora de matemática, trabajo específicamente en los niveles de quinto y sexto, pero estoy a cargo de la coordinación de tercero a sexto. La verdad que lo veo desde un punto de vista en el que lo podemos aplicar ya, de manera transversal, quizá desde los cursos de prekinder en adelante, de manera de que los niños se sientan con la capacidad de leer, de hacer una lectura y decir, ah, esta lectura yo la leí hace 2 años y pensaba esto de la lectura. Ahora pienso esto y quizás un día mañana cuando la lea voy a pensar esto otro. Puede tener distintas interpretaciones a partir de la matemática. También yo gratamente me encontré con muchos libros que lamentablemente eran editoriales extranjeras, donde venían cuentos matemáticos para fomentar el inicio de una actividad o el término de otra actividad, venían acertijos. Entonces yo siento que el alumno que lee fomenta también su aprendizaje, su comprensión lectora, que es lo que estamos más descendidos a nivel nacional. Y yo siento que un alumno que entiende lo que lee es un alumno que es capaz de resolver problemas y de también tener un pensamiento crítico frente a ciertas situaciones de su vida. Y le da la herramienta de no solamente saber matemáticas, sino que como decía la profesora acá de historia, de relacionarlas con otras disciplinas y que estas disciplinas al final sea interdisciplinar y que sea transversal al aprendizaje del estudiante. Excelente, Verónica, muchas gracias por tu opinión. Joana tiene la mano levantada, si no me equivoco. No se te escucha, Joana. Está silenciada. Muteada, Joana. Eso. Hola, Francisco. Mira, Hola, Joana. mi experiencia es que, por ejemplo, en el colegio que yo trabajo, estoy trabajando con cuarto, quinto y sexto, y en Waldorf, trabajo en el colegio Waldorf Pucón, y los niños son muy amigos de los cuentos. Casi todos sus contenidos empiezan con un cuento o tienen la columna vertebral de toda la enseñanza, de todo es un cuento. Entonces yo he trabajado algunas lecturas con ellos en matemáticas, pero son lecturas muy largas, no son cuentos como tan cortitos como los que presentaron ahora y a lo mejor con el fin matemático, pero sí me he dado cuenta que al trabajar con ellos voy también ayudando a la resolución de problemas, como decía recién la profesora, porque un niño que no entiende o que tiene mala comprensión lectora difícilmente va a poder entender un problema y sacar la información relevante por mucho que sepa matemática. También existen el ABP como una tarea matemática basada en un problema y que tenga transversalidad. También trabajamos mucho eso. Entonces, muchas veces de un cuento, de una obra literaria, podemos sacar distintas problemáticas y trabajar como en sintonía varios maestros, no solamente de matemática. Entonces, encuentro que es muy bueno lo que ustedes hacen, porque nosotros podemos conocer otros cuentos, otras lecturas que ya a lo mejor trabajamos, pero poder
poder tener para cada nivel o para cada contenido, empezar con este cuento, y así motivar cada vez más la lectura en los niños. Así que me gustó mucho el cuento Yo tengo 10 perritos, porque le decía a Constanza y a la profesora Margarita que se ve mucho la visualización ahí del ordenamiento de los perritos, que los niños no necesitan contar, sino solamente con la observación, ver qué cantidad de perritos hay, aparte de las rimas, y la profesora Margarita daba la idea de que se podía cambiar algunas palabras, por ejemplo, la araucanía con algunas palabras que rimen, o el contexto mapuche también. Hay muchas cosas que se podrían hacer ligadas a la matemática y a la literatura. En particular, yo siempre celebro con mis niños el Día Internacional del Libro, y siempre leemos algo de matemática, pero siempre me quedaba, como siempre, con el hombre que calculaba, o el diablo de los números. Ahora estamos trabajando Alicia en el País de las Probabilidades, pero con esto voy a tener un montón más de material para trabajar con ellos. Eso. Excelente. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Joana. Sí. Una de las grandes ideas también que está en los comentarios que nos han hecho las colegas es que los libros y las obras literarias en general nos ofrecen una posibilidad súper enriquecedora para la docencia. Hay que tener mucho cuidado también de no poder instrumentalizar el libro, porque las obras literarias son obras de arte y no están hechas para que aprendamos matemáticas, pero sí podemos generar oportunidades súper ricas para poder aprender matemática u otros contenidos. Lo bueno es que, como bien decían las colegas, esto es en función de cada contexto, y de repente una misma obra puede servir para poder trabajar la habilidad de representación, para poder trabajar quizás un contenido matemático específico en otro año. Me acuerdo que en el grupo en el que estábamos conversando con Jorge y con Verónica y Paula, si bien recuerdo, sí, salió la idea de poder trabajar el niño que cuenta hasta el infinito en segundo, en cuarto, en octavo básico, porque podría llegar a tributar de distintas formas esos niveles educativos y las expectativas que teníamos. Entonces, hay que poder tomar esta oportunidad, hay que poder ampliar también las oportunidades de aprendizaje que estamos generando con la y los estudiantes, y creo que esta primer gran síntesis nos permite igual eso. Cuando leemos que uno de los primeros pasos es la exploración, disfrutar la obra a partir del goce estético, planificar esta lectura y que sea mediada, lo que es muy importante, formular preguntas que sean pertinentes, que sean también acotadas a lo que queremos ir intencionando, y poder, ¿por qué no?, leer más de una vez el mismo libro en función de algo. La vinculación con el libro objeto también es muy relevante respecto de esta aproximación. Lamentablemente estamos en un contexto en el cual estamos teniendo acceso a tanto libro en términos objeto. De hecho, el día de hoy presentamos los libros en PDF, y como que igual limita un poco la experiencia, pero la idea es también avanzar en esa línea, considerando que los recursos o adecuaciones que vamos a tener que realizar es, primero, que todas y todos puedan escuchar, que puedan visibilizar los textos y tener los elementos concretos, como bien mencionan. El tangrama para el caso de Tangram Gato, tener el mismo libro, tener quizás otras preguntas, algunas representaciones pictóricas, y la adecuación al lenguaje, como mencionaba también Joana, al contexto y lo que sea pertinente en cada una de las comunidades. Hay un montón de elementos que han salido en esta conversación. No sé, Francisco, si quieres aportar algo más con lo que la especie de síntesis que acabo de hacer. Sí, pero por supuesto. Dale. Sí, por supuesto. O sea, al menos en mi grupo fue muy interesante. Ana y Laura estaban muy interesadas en el libro. Nos tocó ¿A qué sabe la luna? Que ahí también hay un medidor, también hay un objeto material que materializa, así como el tangrama, o el mismo que tú decías, tú leíste, si no me equivoco, el niño que cuenta hasta el infinito, este acordeón. Hay una materialidad que importa mucho, pero también yo creo que estoy muy de acuerdo con que el libro no se debe instrumentalizar, no es solo un mediador para aprender matemática, pero la matemática que podemos aprender con la obra, o sea, en el sentido inverso, es muy rica, porque es conceptual, no es una matemática que promueve el pensamiento relacional, no el procedimental algorítmico. Entra en los conceptos, en ideas importantes, entra en formas de pensar matemáticamente, y lo que en el fondo, lo que también queremos más a la larga con todo este trabajo es poder
ofrecer oportunidades de trabajo matemático más auténticas hacia los niños y las niñas, ¿sí? Donde realmente se haga matemática y no necesariamente donde se calculan cosas, digamos, ¿no? Así que son ideas matemáticas, a veces cuando ustedes tengan disponible el catálogo van a encontrar obras con ideas matemáticas mucho más explícitas, como quizás el Tangram-Gato, con ideas matemáticas más implícitas, donde van a ver que hay que hacer una mediación matemática mayor, pero eso también nos ofrece muchas oportunidades de preguntar a los niños y a los niños sobre qué ven, cómo lo ven, cómo poder interpretar matemáticamente, y por supuesto que es muy enriquecedor. Pasamos quizás una última palabra. Margarita y Joana, y luego quizás seguimos, Pablo. Ya, mira, lo que pasa es que yo quería plantear también que además nos ofrece la gran posibilidad, por lo menos el cuento que nosotros vimos, yo sé que todos, de verificar que hay elementos que son implícitos, como por ejemplo el desarrollo afectivo. Porque, por ejemplo, en este caso del tema de los perritos, yo por casualidad en algún momento estuve con ese cuento con los niños y a la pregunta de qué imagen se quedarían, entonces hubo un niño que decían que con los 10 porque querían estar con todos los perritos. Otra aseveración era, ¿por qué se fueron? ¿Los podemos ir a buscar? Como cosas que te muestran la afectividad de los niños. Sus carencias o sus necesidades de afecto, y por lo menos yo trabajo en un sector bien vulnerable, eso es como mucha información para que nosotros podamos redirigir nuestras acciones con un carácter también afectivo. O sea, es tan transversal el tema que uno puede sacar muchos provechos a eso. Así es, Margarita, muchas gracias. Pones un punto muy relevante porque estamos ligando lo afectivo, lo socioemocional, lo matemático, lo literario y otras conexiones que conversábamos en el grupo también, que en nuestro cuento en particular conectaba con ciencias, por ejemplo, lo estamos poniendo a disposición de experiencias coherentes. Entonces lo socioemocional no es algo que yo veo en consejo de curso y en los otros cursos hago matemática y en otro hago literatura. Son experiencias coherentes donde el centro es el niño y la niña que está aprendiendo con toda su emocionalidad. Y dar esa cabida, al menos desde el punto de vista de la matemática, de la educación matemática, implica ofrecerle experiencias más satisfactorias que las relaciones con la disciplina, y no ofrecerle experiencias disciplinarias matemáticas que hagan que rechace la disciplina. Entonces lo socioemocional es importante en la matemática. Es importante no producir sesgos de género, por eso es que Javiera elegimos este cuento de la niña que contaba, porque la matemática la pueden hacer las niñas tantos como los niños. Entonces, hay muchas conexiones que se pueden hacer, además de las propiamente interdisciplinarias entre matemática y literatura, que es como el corazón de partida del proyecto. Joana, una última palabra para ir cerrando en esta tarde de jueves. Sí, quería agregar dos cosas, que claro, las matemáticas y las emociones después generan acciones en los niños, y la literatura en general, los cuentos, como el cuento de, que como no me pude conectar al principio, parece que era el niño que contaba, o sea, esta niña que contaba y que la mamá le decía que podía empezar desde 1, 2, 3, entonces es como esperanzador. En mi breve experiencia me he encontrado con niños que tienen muchas emociones negativas, lo que genera distintas acciones de angustia, de miedo, de rechazo. Y entonces, también eso en Waldorf, la pedagogía Waldorf tiene el hacer, el sentir y el saber muy ligado. Por lo tanto, siempre el cuento es el que comienza el día. Yo le comentaba a mi grupo, nosotros siempre comenzamos la mañana con un cuento o con un verso, con una ronda, y de ahí empezamos digamos, a los contenidos propios. Entonces, en Waldorf van muy ligadas las emociones, y por eso te decía que es muy importante esto del cuento. Una cosa importante es que lo que tú te referiste de la parte física. Yo le comentaba a mi grupo también que yo acompaño en muchas escuelas rurales de acá de la Araucanía en un programa Sumo Primero, y los niños no tienen internet y no tienen computador y no tienen... Hay un celular en la casa y el papá o la mamá se lo tiene que llevar para trabajar. Entonces, si bien es cierto, todo en PDF ahora es súper alcanzable,
es como también inalcanzable para ellos, donde no hay señal y todo. O por ejemplo, en Waldorf, los niños están alejados de las pantallas. Ellos no pueden tener pantallas como hasta los 12, 13 años por todo lo que genera la pantalla en las neuronas. Entonces, los niños son muy buenos para leer, para hacer cosas de arte o cuidar el bosque. Entonces, igual Ajá. sería bueno como los libros, como que se pudieran vender, como Ahora para vamos a que... explicar. Eso Ahora vamos a... igual están las dos cosas, o sea, es alcanzable para uno lo podría proyectar, pero también hay niños que a lo mejor no lo podrían tener, y si estamos en pandemia los niños no pueden ir a la biblioteca tampoco, entonces eso, Sí, gracias. es un contexto que... Muchas gracias, Joana, sin duda pone un tema muy importante. Estamos en un contexto que es muy difícil para todos, ¿no? Finalmente, pero aquí estamos tratando de, entre todos esta tarde, avanzar hacia algo mejor. Pablo, volvemos a la presentación, si acaso. Sí, ¿se ve? Estoy proyectando, ¿no? Sí, estás proyectando, sí. Ahí viene nuestro querido gatito. Y bueno, ¿y cuál es el libro? ¿Cuál es el libro finalmente que nosotros vamos a producir? Aquí está la maqueta de la portada, porque probablemente quizás tengamos que arreglar algunas cositas, pero esta va a ser la portada primicia del libro que se llama Las matemáticas también cuentan, donde está Pablo, Mailio, Andrea, Claudia Vázquez, que está aquí con nosotros, con Javier Cifuente y Constanza Baeza como autoras y autores del libro, del catálogo, y algo sobre el título. Las matemáticas también cuentan, porque no solo cuentan, sino porque cuentan historias, y porque son importantes. Entonces es un título que resume 3 ideas muy, muy relevantes. Las matemáticas son importantes en la vida. Todos decimos, pero ¿cómo escribe con falta de ortografía? Pero si alguien no sabe calcular bien, bueno, es que son matemáticas. Las matemáticas son importantes en la vida porque nos dan herramientas de pensamiento crítico para formarnos como ciudadanos. Nos cuentan historias y a través de las historias podemos aprender matemáticas. Y eso, muchísimas gracias, Pablo, para cerrar. Sí, bueno, muchas gracias. Comentarles que esta presentación va a estar disponible también a través del canal de la Biblioteca Escolar Futuro, para que puedan quizás volver a revisar. Nosotros vamos a aprovechar sus reflexiones, el trabajo en conjunto que realizamos, y vamos a estar estos días también volviendo sobre algunos de los criterios en nuestro Instagram, así que les instamos a que nos puedan seguir y poder formar también otra comunidad un poco más digital de aprendizaje Sí, docente. una cosita que se me olvidó solo decir, respondiendo que ahora que veo Joana, que cuando el libro esté, va a estar distribuido en todas las bibliotecas Escolar Futuro, no sé si Claudia después nos puede también decir, y va a estar a disposición también digital. Entonces también cuando esto se haga el lanzamiento estaremos comunicándolo por nuestras redes para que estén atentos. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias a todas. Agradecida. A todos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.